El siguiente relato ha sido tomado del libro inédito Las cartas del profesor Caballero. En él se relata lo siguiente. Era aquel día, un jueves santo, cuando por respeto a la iglesia y las tradiciones del pueblo, cerré mi local al llegarse al mediodía y no atendía a nadie más. Las calles de la ciudad yacían bastante menos concurridas que de costumbre. Y claro, en Semana Santa suele sentirse un ambiente de sosiego en la población. Así que en medio de aquella atmósfera de quietud y silencio, caminé rumbo a mi casa, que se encontraba a unas cuadras de mi local. Al pasar por la parroquia del centro, me detuve un momento a apreciar la imagen de Jesús cautivo. Recapacité en ese momento en nuestro Señor, cuando sintió la agonía de la muerte que le sobrevenía. Seguí mi camino y llegué a mi casa, que se encontraba solitaria, pues mi madre y mis 2 hermanos que vivían conmigo habían viajado a nuestro pueblo a pasar los llamados días grandes de Semana Santa. Así que aproveché aquel momento de soledad para meditar en el tiempo santo que nos encontrábamos. Al anochecer salí a la plaza por algo de cenar y me encontré con la llamada Procesión del Silencio, en la que una multitud de hombres solamente acompañan sin cánticos la imagen de Jesús prisionero por las principales calles de la ciudad. Al frente de la procesión marchaba un joven sacerdote que inmediatamente lo vi, sentí una gran energía espiritual emanando de él, así que automáticamente me dije ensimismado: «Uy, este hombre de verdad es un siervo de Dios», pues podía sentir en su aura mucha paz y bondad. Era tanto el fervor que llevaban aquellos piadosos hombres que al final decidí unirme en la procesión. Compré una candela y me fui por uno de los costados, acompañando la imagen del santo prisionero. No había pasado mucho rato de andar cuando comencé a escuchar unas voces en mi cabeza. Al principio pensé que era algo normal, pues constantemente estoy percibiendo energía de gente difunta que a veces anda por las calles deambulando. Pero me puso en alerta esta vez. Sentía la presencia de algo maligno en medio de aquella marcha. De vez en cuando miraba a mi alrededor para ver si lograba observar algo fuera de lo común. Pero de repente, mi vista se detuvo en la figura de un hombre que marchaba justo al otro extremo de mí. El sujeto no dejaba de verme y de pronto escuché su voz dentro de mi cabeza. «Vengo a matar al cura», dijo. Yo volví la mirada hacia adelante donde caminaba el joven cura y luego hacia el macabro hombre y pregunté: «Pero, ¿quién eres tú? ¿Cómo moriste? ¿Y por qué dices eso sobre el sacerdote?». El hombre desapareció entre la multitud y solamente una risa demoníaca resonó en mi cabeza. Me inquieté y de nuevo volví a preguntar: «Dime, ¿quién eres y qué es lo que buscas?». De pronto vi en dirección al sacerdote y me topé con un rostro demoníaco que se apareció frente a mí y me dijo a viva voz: «Soy Satanás». Al instante sentí una corriente eléctrica que me recorrió el cuerpo y automáticamente detuve el paso. Algunos de los hombres se detuvieron para preguntarme si me encontraba bien y yo, desconcertado, les dije que sí. Seguidamente me aparté de la procesión, que prosiguió, ignorando mi desagradable experiencia. Para mi tranquilidad, no volví a sentir nada extraordinario esa noche. Sin embargo, me sentía cansado y decidí volver a mi casa para descansar. Las calles de la ciudad yacían solitarias. La mayoría de la gente estaba encerrada en sus casas o en el templo, y un aire de misterio se sentía por toda la calzada que iba transitando. A lo lejos se escuchaba la marcha que tocaba la banda regimental que acompañaba a la procesión, y a medida que llegaba a mi casa, todo iba quedando en silencio. Esa noche fue un poco difícil conciliar el sueño para mí,
y cada que cerraba los ojos recordaba aquel rostro espectral que había visto en el recorrido. Aquella voz demoníaca también resonaba en mi cabeza y eso me llenaba de mucha inquietud. No obstante, el cansancio me venció y finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente me despertó una llamada telefónica. Atendí y apenas había terminado de hablar, me dijeron: Profesor Caballero, disculpe la molestia, pero es algo urgente. Necesito que venga a mi casa a hacer una de sus consultas a mi madre, que se encuentra muy mal. Yo apenas me incorporaba y solamente respondí: Oh, disculpe, no sé quién llama, pero de igual manera este día no voy a atender a nadie. El lunes puede acercarse al local y yo atiendo a su madre con gusto. Profesor, soy Rebeca, secretaria del ayuntamiento. Usted me conoce. Tengo una urgencia con mi madre, por eso le suplico que venga a mi casa. No importa cuánto me cueste, yo se la habré de pagar, pero venga y ayúdela, por favor. Rebeca era una chica que anteriormente me había visitado en mi consultorio. Al reconocer su voz acepté, pero primero tenía que ir a mi local a recoger algunas cosas que habría de necesitar en aquella visita. Salí de la casa hacia el consultorio y cuando llegué a la plaza me encontré con una gran multitud de personas que acompañaban la imagen de Jesús Nazareno en la procesión del Vía Crucis. Fue en ese momento cuando nuevamente las voces en mi cabeza comenzaron a resonar al igual que la noche anterior y decían: La sombra de la muerte está llegando. Vengo a llevarme sus almas. Y otra vez sentí una presencia maligna que se movía entre todas aquellas personas de un lado para otro. Rápidamente me puse alerta y busqué entre las personas para ver si podía encontrar entre ellas alguna manifestación oscura. Estas avanzaban ajenas a mis percepciones, cuando de pronto se dejó ver ante mí la entidad que marchaba colada entre los fieles. Su energía era tremendamente oscura y se me presentó como una persona que se cubría la cara con las manos y que poco a poco se iba acercando hacia mí. Al mismo tiempo, su voz volvió a resonar vibrante en mi cabeza diciendo: No intentes ayudar al cura, si no tú también vas a morir. La imagen del Nazareno alcanzó un cable del tendido eléctrico que se colgaba peligrosamente, provocando una explosión y sacando grandes chispas. Afortunadamente, ninguno de los feligreses resultó lastimado y todo quedó en un gran susto. Así que después de asegurarse que no hubiera personas afectadas, la procesión continuó con normalidad. Yo había quedado intranquilo ante las manifestaciones que estaba recibiendo, mas debía acudir a la casa de Rebeca. Así que aún desconcertado, tomé mis cosas y me fui. Cuando llegué, me encontré con que la casa era en realidad una antigua y muy lujosa mansión, como esas del tiempo de la colonia, con un gran portón en la entrada y un enorme jardín. Llamé a la puerta, el portero me hizo pasar y me llevó hasta el recibidor donde me encontré con Rebeca. Ella me esperaba con lágrimas en los ojos y al momento me explicó el motivo de mi presencia ahí. Profesor, mi madre está muy mal. Desde que empezó esta Semana Santa, dice que un espíritu la está acechando. Yo no sé si es un duende, un muerto o algún demonio. Ella dice que es una presencia que la está buscando para llevársela y por eso le pido que me ayude. Bueno, veamos cómo está tu madre entonces. Sí, claro, profesor, acompáñeme. En la recámara estaba la señora recostada sobre su cama, el cuerpo le temblaba y sus ojos le yacían perdidos sin expresión. Desde que entré a la habitación, sentí el ambiente muy turbio. Había de verdad una energía muy negativa allá adentro. Lo primero que hice fue tocar un objeto de los que se encontraban ahí, una lámpara para ser más exacto, y ver a través de ella algún acontecimiento importante. De inmediato
sentí la presencia de almas que habían habitado anteriormente la casa y que eran atormentadas en un lugar del bajo astral. Eso me perturbó mucho. Entonces, al ver mi reacción, Rebeca me preguntó preocupada: «Profesor, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa a mi madre? ¿Es algo grave?». Justo iba a responderle cuando se abrió la puerta de un armario lentamente y en el interior distinguí una presencia de ojos brillantes que nos observaba. Oye, Rebeca, ¿viven más personas aparte de usted y su madre en esta casa? Pues vivían algunos sirvientes, pero desde que mi madre comenzó a enfermar, uno a uno se fueron yendo. Ahora solo quedamos ella y yo. Bueno, también está el portero. De pronto, una mano demoníaca salió del armario y se deslizó por la puerta. Pero como noté, Rebeca no era capaz de ver aquel oscuro ser que yacía allá adentro. Me acerqué a la moribunda, a la vez que pregunté a Rebeca cuál era el nombre de la señora. Entonces ella respondió: «Su nombre es Dalila». Seguidamente, dirigiéndome a la señora, le pregunté bajando la voz: «Señora Dalila, dígame si puede usted ver al que se encuentra dentro del armario». Ella se inquietó y trató de hablar, pero tenía la lengua hecha nudo. Luego le pregunté a Rebeca: «¿Usted sabe si su madre ha practicado la brujería?». La señora comenzó a temblar, abrió su boca y sacó la lengua como intentando decir algo. Luego comenzó a mover las manos con desesperación. La puerta del armario se azotó violentamente en múltiples ocasiones y desde dentro salió una macabra carcajada que resonó en toda la habitación. Rebeca pegó un grito y se echó para atrás. Seguidamente Dalila se revolcó en la cama y a duras penas intentaba pronunciar palabras. Entonces yo le dije: «Dígame, Dalila, ¿qué hay en el armario? ¿Qué es a lo que le teme?». Entonces, con esfuerzos, ella gritó: Satanás». Al verla muy inquieta, como pude, traté de calmarla y luego le dije a Rebeca: «Perdóname, Rebeca, pero creo que este es un trabajo que lo debe realizar un sacerdote». «Pero, profesor, es Viernes Santo. Los sacerdotes solo atienden a moribundos en este día». «Pues dígale al sacerdote que su madre está moribunda y él vendrá». Entonces Rebeca llamó a la parroquia y solicitó la visita del sacerdote, asegurando que su madre requería la extrema unción y la Santa Comunión. Mientras tanto, yo traté de analizar nuevamente la habitación y desde la puerta vi al mismo hombre que había visto anteriormente en la procesión cubriéndose la cara, parado cerca de la cama de Dalila. Entre la cama y el hombre estaba parado un ser de luz. Yo supuse que debía ser el ángel de la guarda de Dalila. Y gracias a este, el maligno no había podido poseer el cuerpo de la mujer, ya que con potestad cuidaba de ella en la cabecera. El ser oscuro se acercó a Dalila, pero el ángel exclamó: «En el nombre de Cristo, yo te reprimo». El demonio tembló y de un salto se metió otra vez en el armario. Ante esto, yo me quedé inmóvil y unos instantes después mi visión desapareció. A decir verdad, era la primera vez que veía a dos seres de esa clase enfrentarse así. Luego salí de la habitación, confiando que Dalila se encontraba protegida por el ángel. Mientras esperábamos que llegara el sacerdote, le pregunté a Rebeca si había algo que tuviera que contarme sobre su madre y que tuviera que ver con el estado en el que se encontraba. Entonces, ella dijo muy angustiada: «La verdad es que sí, profesor. Hay algo. Es que para comenzar, esta enorme mansión no perteneció a nuestra familia hasta hace muy poco. Y la razón es la siguiente. Hace un par de años, mi padre quiso obtener un cargo en la política, buscando ser el gobernador del pueblo donde vivíamos.
de modo que ingresó en el partido de derecha y arriesgó todo el patrimonio que había heredado de sus padres y también el de mi madre con tal de apoyar su candidatura. Lamentablemente, él perdió la contienda ante su adversario y después de eso ya no pudo recuperar un solo centavo del dinero que había invertido. Así pasó de la noche a la mañana. Nuestra familia quedó totalmente en la calle. Mi padre no pudo soportar y cayó en una depresión y seguidamente se refugió en el alcohol. Mi madre sufría demasiado por la gran desgracia que había caído sobre nosotros. Entonces, un día decidió visitar a un anciano que hacía trabajos con magia negra. Después de contarle nuestro problema, el brujo le entregó una llave y dándole una dirección, la mandó a este lugar donde nos encontramos con esta mansión. Misteriosamente la casa estaba deshabitada y nadie sabía lo que había pasado con los antiguos dueños. Pero la llave que el brujo le había entregado a mi madre era una llave maestra y abría todas las puertas. Así que entramos y al estar dentro, encontramos un papel en el que decía que el caserón, con todo lo que contenía dentro, ahora era propiedad de mi madre. Fue así como nuestra familia volvió a tener un gran patrimonio y empezamos a vivir de nuevo con muchas comodidades. Pero eso no duraría mucho tiempo. Un día de la nada, mi padre le confesó a mi mamá que se marchaba de la casa pues estaba enamorado de otra mujer. Una hacendada que había conocido desde que nos mudamos a este pueblo. Y así, sin decir más, se marchó un día llevándose consigo a mis 2 hermanos menores. Yo decidí apoyar a mi madre quedándome con ella en la casa, pues había quedado muy afectada y desde ese día lloró su separación por muchos meses. Nos quedamos en esta enorme mansión, pero un día de tantos, mi madre me confesó que había visitado a aquel brujo con tal de lograr que nuestra familia prosperara de nuevo. Después de un par de meses de haberse marchado mi padre, comenzaron a ocurrir eventos muy extraños que se fueron intensificando con el pasar de los días. Veíamos a gente que jamás habíamos visto antes pasearse por los pasillos de un lado a otro. Siempre, la puerta del armario de la habitación de mi madre se abría sola y dentro de él se escuchaba un murmullo de voces horripilantes. Lamentos y llantos empezaban a escuchar apenas caía la noche y en las habitaciones desocupadas se escuchaban golpes y pasos como si alguien las habitara. Ante la gran cantidad de actividad sobrenatural en la mansión, los empleados empezaron a llenar de terror por las apariciones y finalmente todos renunciaron. El único que se ha mantenido fiel es el portero, que ha estado con nosotros desde que vivíamos en el otro pueblo, pero no me sorprendería si también se va. Después de escuchar el relato de Rebeca, yo tenía más dudas que respuestas. Y en eso estaba divagando, cuando de pronto el portero nos avisó que había llegado el sacerdote. El padre era el mismo que había visto en las procesiones, y nada más llegó, se presentó con nosotros como el padre Lucas Guerrero. De inmediato pidió ver a la supuesta enferma, pues tenía que volver pronto a la parroquia. Cuando lo llevamos a la habitación, noté que el armario estaba cerrado. El padre Lucas se acercó a Dalila y comenzó a hablarle dulcemente. Ella se tranquilizó y a continuación el padre sacó los santos óleos y se los administró recitando la siguiente oración. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que te libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Como cosa milagrosa, poco a poco Dalila volvió en sí y su primera reacción fue abrazar al sacerdote y decirle: Padre, ayúdame, no deje que el demonio me lleve. Pero, hija, ¿por qué dices eso? Padre,
porque en esta casa habita el diablo, y desde que caí postrada en la cama, he escuchado su voz que dice que este día viene por mí. Eso no es así, hija. El demonio no tiene permitido tocar a los que están en gracia de Dios. Pero padre, es que ese es el problema, dijo llorando Dalila. Es que padre, yo dejé de estar en gracia de Dios desde el día que visité al brujo que me entregó esta casa. Ahora sé que el precio que debo pagar por ese pecado es muy alto. De pronto, el reloj de péndulo que estaba en la sala dio las 3 de la tarde. El sacerdote exclamó: «Oh, Dios, se me hace tarde. Tengo que irme cuanto antes. Es la hora de los santos oficios». En ese mismo instante, Dalila se desplomó de nuevo en la cama. De repente, se quedó tiesa como un tronco. Sentí una enorme atmósfera de oscuridad en la habitación y tuve una visión donde el ángel que había visto en la cabecera de Dalila desaparecía de ese lugar. De pronto, las puertas del armario se abrieron tan violentamente que hasta volaron por los aires. Así que todos nos tiramos al suelo tratando de protegernos. Seguidamente, Dalila se puso de pie y con una voz demoníaca dijo: Su muerto ha llegado ya. Mi hora ha llegado. Luego se lanzó contra el padre Lucas y lo derribó en el suelo tratando de ahorcarlo. De la impresión, Rebeca pegó un grito y dijo: «Mamá, detente por favor». Pero aquella mujer ya no parecía del todo humana, su rostro se había vuelto demoníaco. Y ahí me di cuenta que era el mismo rostro que se me había presentado en la procesión. Rebeca, al ver a su madre convertida en un monstruo, cayó al piso desmayada. Entonces corrí y me lancé sobre Dalila y se la intenté quitar de encima al padre. Estuvimos forcejeando un momento y luego caímos al suelo. El padre se incorporó y seguidamente sacó un relicario que contenía la comunión. Intentó abrirlo para sacar la sagrada hostia, pero no pudo. Entonces, acercándole el relicario, le dijo a Dalila: «Aquí está Jesús, y en su nombre bendito te reprimo, espíritu inmundo». Dalila lanzó un grito ensordecedor y me lanzó a mí por los aires. Después dio un salto grande y se fue por la ventana. Intentando ponerme en pie, le dije al padre: Es el demonio. Ha entrado en Dalila. Yo lo vi acechándola desde el armario». El padre se acercó al armario y descubrió que había un círculo dibujado donde aparentemente se había realizado un conjuro. Luego dijo: «Dios mío, Dalila tenía razón. En esta casa habita un ser demoníaco. Padre Lucas, ese demonio se ha presentado a mí como Satanás y solo estaba esperando que se llegara a esta hora para poseer a Dalila». El sacerdote estaba desconcertado y al ver que Rebeca volvía en sí, le dijo: «Tenemos que encontrar a su madre. No sabemos cuáles son los planes que tiene el maligno de hacer con ella». Ella preguntó: ¿Dónde está mi madre? Entonces le dije: «Se ha ido por la ventana y no sabemos a dónde. Tenemos que buscarla». Luego salimos los tres y en el jardín estaba el portero que nos dijo: «¿Pero qué le pasa a Dalila? Parecía una fiera y se fue dando saltos en dirección a la parroquia». «Oh, Dios mío, a lo mejor se dirige hacia donde están celebrando los santos oficios. Sabrá Dios con qué intenciones», dijo el padre Lucas. «Pues vamos, padre, tenemos que evitar una tragedia», le dije. Rápidamente fuimos a buscar a Dalila a la parroquia, incluido el portero. Cuando llegamos, había un alboroto. La gente corría de un lado a otro escandalizada. En el lugar estaban hechos pedazos las cruces que usaban para representar la muerte de Cristo. Entonces, el padre Lucas preguntó: «Díganme, ¿ha sido una mujer la causante de este desastre?». «Así es», dijeron.
¿Y a dónde ha ido ella?, preguntó el padre, pero ellos respondieron que no lo sabían. El padre Lucas le habló a los fieles por el parlante y les dijo que todos fueran a sus casas y se resguardaran colocando palmas benditas en las puertas, pues la mujer poseída podía estar en cualquier lugar y queriendo hacer daño. La gente que había visto a la mujer endemoniada atendió el llamado y al cabo de unos momentos las calles y la plaza quedaron vacías. El camión de los bomberos llegaba con la sirena sonando y al llegar dijeron que el sacristán les había alertado que el templo se estaba quemando. Y en efecto, grandes llamas comenzaron a emanar. El sacerdote, volviéndose a mí, me dijo: «Sé que usted posee una habilidad especial para ver hacia el más allá. De otra manera, no habría podido ver al espíritu en esa casa». Sí, así es, padre. Yo puedo contactar con los espíritus, pero entiéndame cuando le digo que lo que salió de ese armario no es el espíritu de una persona, sino el mismo Satanás. ¿Sabes qué? No importa que sea Lucifer, sigue siendo un espíritu, así que trate de contactarlo para saber dónde se encuentra. Debo aceptar que tuve miedo de contactar con el diablo, pero las palabras del padre me animaron a ayudar a Dalila. El padre Lucas le pidió a Rebeca y al portero que rezaran, y a mí me dijo: «Haga lo suyo, Belisario». No sé cómo supo mi nombre, pues en ningún momento se lo había dicho. Pero bueno, seguidamente me concentré para tratar de vislumbrar a dónde se había llevado el demonio a Dalila. Lo primero que vi fueron las almas que deambulaban en la plaza. Entonces me acerqué a uno de ellos y le pregunté: «Oye, amigo, estoy buscando a la mujer que está poseída por el demonio. ¿La ha visto?» Sí, he visto a Satanás meterse en la capilla. Quiere destruir el sagrario, pero no podrá hacerlo». «¿Qué? ¿Qué dices? ¿Están en la capilla?» Cuando abrí los ojos, el padre Lucas me dijo: «Ven, vamos, tenemos que salvar a Dalila». «Pero, padre, corremos el riesgo de morir ahí adentro». «¿Y ahora qué dices? ¿Acaso no vino Cristo a morir por nosotros los pecadores?» Seguidamente se encaminó hacia la capilla. Yo me fui tras él y también me acompañaron Rebeca y el portero. Los bomberos, al ver que el padre caminaba hacia el interior del templo, le gritaron que se alejara, pues no lograban todavía extinguir las llamas. Yo le grité desde la puerta: «Padre, regrese, el calor es insoportable». Pero él dijo desde adentro: «Solo imagínate el calor del infierno a donde el demonio se quiere llevar a Dalila». Al ver que el padre no se detenía, me fui tras él con la intención de hacerlo recapacitar. Apenas se podía ver, pero al fondo pude observar a Dalila que golpeaba la puerta del sagrario intentando destruirla. Seguidamente el sacerdote le gritó: «Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos». La mujer giró su cabeza y lanzó un rugido estremecedor, pero el padre continuó: «No soy yo quien te habla, espíritu blasfemo, es Cristo quien vive entre nosotros». El demonio saltó al centro del altar y dijo de manera burlona: ¿De quién hablas? De aquel al que acaban de crucificar ustedes. Pero el sacerdote respondió: «Dice la Escritura, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él». Las llamas comenzaron a debilitar las vigas del techo y la capilla parecía que se iba a derrumbar. El demonio le dijo al sacerdote: «Ay, pero ¿cómo pueden ser tan hipócritas? Primero alababan a su Dios y luego lo pasean por todo el pueblo después de haberlo matado. Todos están condenados, todos irán conmigo al infierno hoy».
El demonio decía esas cosas intentando intimidar al padre. Sin embargo, la fe de él era muy grande y seguidamente exclamó: «¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitas a las naciones». El demonio se puso furioso y gritó: Esta mujer me pertenece. Ella aceptó un trato y ahora debe cumplirlo. Irá al fuego eterno al igual que tú, y no hay nada que puedan hacer. Y luego saltó hacia el sacerdote con la intención de acabar con él. Pero el padre Lucas había logrado sacar la hostia consagrada y se la impuso al infernal al frente, diciéndole: «Este es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ante él se someten todas las fuerzas infernales, y su nombre es el único digno de ser glorificado. Es él quien te ordena: abandona a esta sierva de Dios, sal de este cuerpo, Satanás». La mujer cayó al suelo y se revolcó lanzando ataques con las manos. Seguidamente se puso en pie y corrió hacia la salida. «Salgamos de aquí. Tienes que ver que el demonio abandona el cuerpo de la mujer», me dijo el padre. Salí de donde estaba a duras penas y de pronto, mientras salía, todo se tornó borroso para mí. Dejé de escuchar sonido alguno y solo veía sombras. Mis fuerzas habían agotado al punto que comencé a sentir el estertor de la muerte. Mas de pronto sentí que alguien me cargaba y apenas podía escuchar una voz que me decía: «Salven a Dalila, por favor, salven a mi amada». Al salir del atrio volví a incorporarme. Ahí estaba Dalila tumbada en el suelo y cerca de ella, el padre Lucas con el cuerpo cubierto de hollín. Él sacó la hostia que llevaba, la levantó y le dijo a Dalila: «El cuerpo de Cristo». Y ella respondió: «Amén». Y recibió la comunión. Todo comenzó a volverse más claro para mí, y justo después de eso, vi salir al demonio del cuerpo de Dalila y dirigirse hacia la mansión. Los bomberos terminaban de apagar las llamas, mientras en el atrio se abrazaban Rebeca y Dalila ya liberada. Todos estábamos muy cansados, entonces pregunté: «¿Quién entró a rescatarme?» «Ah, fue Omar, el portero», respondió Rebeca. Al saber eso me acerqué a él y le agradecí entre lágrimas por haberme salvado la vida. Al parecer todo había terminado, pero el padre Lucas dijo: «Todavía falta acabar con ese portal que yace en la mansión, y lo haremos mañana durante la celebración de la vigilia pascual». A la mañana siguiente fue celebrada la vigilia en la plaza de la ciudad, y la gente contempló la capilla destruida en su totalidad, salvo por el altar mayor y el sagrario que permanecieron intactos. También se conservó el campanario, así que esa noche se doblaron las campanas al momento de conmemorar la resurrección de Cristo, la celebración más importante de la Iglesia Católica. Al momento de encender el cirio pascual, el padre tomó una llama y se encaminó hasta la mansión. Entrando al dormitorio de Dalila, hizo una oración para liberar a todas las almas que se encontraban penando en ese lugar y seguidamente prendió fuego al armario. El fuego se extendió y de pronto toda la enorme mansión ardió en llamas. Unos instantes después, vi salir de aquel fuego santo a las almas de los que habían estado penando en la casa por causa de aquel portal. Le comenté al padre Lucas lo que había visto. Entonces este me miró y me dijo: «Escucha, si tú quisieras pudieras usar tu don para hacer muchas cosas buenas. Anímate y deja atrás ya tu vida de espiritista». Lamentablemente debo decir que después de esa experiencia no siempre usé mis dones para hacer el bien con mi trabajo. Sin embargo, siempre traté de ayudar a las personas más que dañarlas. Al final de aquel episodio, se supo que aquella mansión era tan solo una trampa que un malvado brujo utilizaba para ofrecerle almas al diablo.
Pero las almas no iban al infierno, solamente quedaban prisioneras en la casa. Todas pertenecían a los incautos que habían caído antes en la trampa del brujo, pero gracias al padre Lucas, al fin encontraron su libertad. El tiempo pasó y me enteré que Dalila y Omar, el portero, habían contraído matrimonio, pues éste la había acompañado en todo momento porque estaba enamorado de ella y se habían ido a vivir junto con Rebeca a su pueblo natal. Yo, por mi parte, guardé esta experiencia como una de las más impactantes de toda mi carrera. Y así como esta, tuve otras de los más increíbles. Esas también se las contaré. Pero por el momento, se despide de ustedes Belisario Sorto, el profesor Caballero. Hola de nuevo, querida comunidad, ¿cómo están? Aprovechando esta historia, quiero mandar algunos saludos a algunos miembros de la comunidad. Este día le quiero mandar un especial saludo para Anto Rosen, de Tlanepaltra del Estado de México, para Raúl Rengel y para Micaela Flores Becerril. Les agradezco en gran manera todo el apoyo, espero que se encuentren bien, saludos y los quiero mucho.